Hola, bienvenidos de nuevo. Continuamos ahora con la actividad número 7 del objetivo de geometría. En la actividad anterior vimos entonces cómo ver que un triángulo es semejante a otro. Vimos que dos triángulos son semejantes si sus lados son proporcionales y vimos algunos ejemplos de cómo construir un triángulo a una cierta razón dada, de forma que los triángulos que obtenemos son semejantes. Ahora vamos a ver una forma de clasificarlos, de entenderlos, cuando dos triángulos son semejantes, parecida a la que vimos en el caso de congruencia de triángulos. Acuérdense que en el caso de congruencia de triángulos vimos, por ejemplo, que dos triángulos son congruentes si tienen los tres lados iguales, o si tenían dos lados iguales y el ángulo entre ellos igual, o si tenían un lado igual y los ángulos adyacentes iguales. Ahora vamos a determinar una propiedad parecida para determinar cuando dos triángulos son semejantes. Para esto vamos a ver primero la siguiente definición. Vamos a decir que dos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo A'B'C', vamos a decir que estos dos triángulos están en la posición de tales, ¿sale? Así se llama esto, posición de tales. Si puede pasar lo siguiente, si puedo tomar un triángulo y ponerlo encima del triángulo más grande, como está aquí en la imagen, de forma pues que este lado coincida con este lado y esta línea de acá quede paralela a esta línea de acá. ¿Vale? Otra vez entonces, dos triángulos se van a decir que están en posición de tales. Si puedo tomar el más pequeño, ponerlo encima del triángulo más grande, así como acá, de forma que estos coincidan y este lado me quede paralelo a este lado. Acá, por ejemplo, lo podemos ver. Acá tengo mi triángulo, ¿vale? Acá está el triángulo más grande. Y el chiste es que están en posición de tales y este lo puedo poner acá encima, de forma que esto y este correspondan con este y este cuando lo coloque aquí quede paralela a este. Acá puedo ver entonces cómo lo coloco, ¿no? Y queda precisamente en esa posición. Eso quiere decir entonces que quedan en posición de tales. Y entonces vamos a tener el siguiente teorema. Va a pasar entonces que dos triángulos, digamos uno que se llama ABC y otro que se llame A'B' y C', va a resultar que estos triángulos son semejantes si pasa una de las siguientes cosas, ¿no? Entonces, los triángulos son semejantes si pueden ponerse en posición de tales. O van a ser semejantes si tienen dos ángulos iguales. O van a ser semejantes si tienen dos lados proporcionales y el ángulo y uno de los ángulos igual. Otra vez. Si yo tengo dos triángulos, va a pasar lo siguiente. Estos van a ser semejantes si pasa una de estas cosas. O sea, si puedo tomar uno y ponerlo encima del otro de forma que estén en posición de tales, o si pasa que tienen dos ángulos iguales, o si pasa que tienen dos lados proporcionales y el ángulo entre ellos igual. ¿Sale? Realmente esta es la propiedad 3 que tengan dos ángulos iguales, se conoce como ángulo-ángulo, y esta como lado, ángulo, lado. La diferencia, ¿no?, de congruencia es que aquí en congruencia los lados eran iguales y el ángulo entre ellos también, y en semejanza los lados son proporcionales y el ángulo que está entre ellos, ese sí debe de ser el mismo. Vamos a ver algunos ejemplos para que se entienda lo que estoy diciendo. Imagínense entonces que tengo estos dos triángulos, ¿vale? Y quiero ver si estos dos triángulos son semejantes. En este caso, este triángulo tiene medidas 6, 4 y este ángulo de acá mide 37 grados. No me dicen cuánto mide este ni cuánto miden los otros dos ángulos. En este otro triángulo, este ángulo de acá también mide 37, este mide 12 y este mide 8. Entonces otra vez, quiero ver que estos son semejantes. Fíjense entonces que este ángulo y este es igual. Y me dan este lado y este lado y me dan este lado y este lado. Y no me dicen nada más, ningún otro dato del resto de los elementos del triángulo. Pero entonces del teorema anterior lo que podría utilizar es el del lado, ángulo, lado. Porque me dan lado, este ángulo y este lado. Acá me dan este lado, este ángulo y este lado. Entonces, para ver si estos son semejantes, tendré yo que ver
si los lados son proporcionales. Si se fijan, en este caso pues es más o menos sencillo porque se ve que aquí tengo 6 y 12, pues es el doble, y aquí tengo 4 y 8 y también es el doble, ¿no? Entonces, aquí otra vez lo que acabo de decir, la condición lado, ángulo, lado, pues es la que me podría servir. Y entonces hacemos los cocientes y pues en efecto, pues si yo tengo 2 entre 6, me da 2, si tomo 8 entre 4, también me da 2, es decir, están en la misma proporción, ¿no? Y como entonces las razones son iguales, la proporción que obtengo es de 2 a 1, lo que quiere decir que el triángulo grande pues es el doble del triángulo pequeño, o al revés, el triángulo pequeño es la mitad del triángulo grande. Otro ejemplo, me preguntan acá si estos triángulos son semejantes. Fíjense, entonces aquí en este caso, en este triángulo solamente me dan valores de los ángulos. Este ángulo mide 41 y este ángulo de acá mide 48. Acá en este triángulo igual no me dan ningún valor de los lados, pero sí me dan este ángulo que vale 41 y este ángulo que vale 91, ¿sale? Entonces tengo que determinar si estos triángulos son semejantes. Otra vez, al no darme ningún lado y solamente ángulos, como que el único criterio que me podría ayudar pues es el criterio que llamamos ángulo a ángulo. Es decir, tengo que ver si tienen dos ángulos iguales. Me regreso a la figura. Tienen este ángulo mide 41 o igual acá, es decir, si tienen un ángulo igual, pero acá, este ángulo de acá me mide 48, este no me lo dan y este me dicen que mide 91. Acá igual este no me lo dan. Entonces en apariencia solamente tienen un ángulo igual. Y digo en apariencia, ¿por qué? Porque acá al darme dos ángulos, acuérdense que el tercero lo puedo obtener de forma muy sencilla, porque este más este tiene que dar 180 grados. Digamos que a este de acá le llamamos X. ¿Sale? Entonces en el primer triángulo, el ángulo faltante le llamamos X y tiene que tener la propiedad de que al sumarlo con los otros dos me da como resultado 180 grados, es decir, obtengo la ecuación X más 41 más 48 igual a 180 grados. Y entonces para saber el valor de X solamente resuelvo esta ecuación. Acá primero sumo 41 con 48, ¿no? Pues que me da 89. Entonces esa ecuación me queda como X más 89 igual a 180. Y acá, pues acuérdense que uso inverso aditivo porque acá tengo una suma. Entonces el inverso aditivo de 89 es menos 89. Entonces acá del lado izquierdo me va a quedar X y del lado derecho me va a quedar 180 menos 89. Y entonces X va a valer 180 menos 89 que da 91. Y si se fijan, si me regreso a la figura, sin saber cuánto vale este ya vale 91 y este vale 41. Acá, este vale 41 y este vale 91. Y uno de los criterios para ver si dos triángulos son semejantes es que basta con que dos ángulos sean iguales. Y entonces este triángulo y este tienen dos ángulos iguales y quiere decir que el tercero, que es este y este, también tienen que ser iguales y los lados tienen que ser proporcionales. Fíjense que no me dice esto, de aquí no puedo saber cuál es la proporción, solamente puedo saber al conocer los ángulos que estos triángulos deben ser semejantes, los lados tienen que estar en la misma proporción, aunque no puedo determinar con estos datos cuál es dicha proporción. Veamos un ejemplo más, aquí me dan esta configuración y me piden que encuentre el valor de Y, ¿vale? Fíjense que acá tengo este triángulo de acá arriba, que como me están poniendo esta figura de acá, quiere decir que es un triángulo rectángulo, la hipotenusa mide 5 y los catetos miden 3 y 4. Acá se forma otro triángulo, otra vez tengo aquí esta figura, quiere decir que este ángulo es de 90 grados, la hipotenusa, que es esta, mide Y uno de los catetos, que es este, mide 6. ¿Sale? Entonces que hay que ver que este triángulo y este son semejantes. Fíjense cómo no se ve directamente que los lados sean proporcionales porque tengo aquí 5, 3 y 4 y aquí el único que me dan es 6. Entonces como que inmediatamente no se ve que los lados sean proporcionales. Tampoco me dicen los ángulos, o sea, aquí no me da ningún ángulo y aquí no me da ningún ángulo. Entonces tampoco parece ser posible que pueda usar el de ángulo a ángulo. Pero fíjense como si tengo algo. Esta línea y esta se cruzan acá y eso quiere decir que este ángulo y este ángulo son iguales. ¿Por qué?
porque acuérdense que cuando tengo dos líneas y se cruzan, los ángulos que quedan así, que se llaman ángulos opuestos, siempre son iguales. Acá, entonces lo remarco, ¿no? Tienen entonces este ángulo de acá y este ángulo de acá deben de ser iguales. Y ahora sí, por uno de los criterios de semejanza, este triángulo tiene este ángulo mide igual a este. Y este mide 90 y este de acá también mide 90. Eso quiere decir que este triángulo pequeño y este triángulo grande tienen dos ángulos iguales. Este es igual a este y este es igual a este. Y uno de los criterios de semejanza dice entonces que estos triángulos, este pequeño y este grande, deben de ser semejantes. Fíjense que el programa no pedía que determinara que los triángulos eran semejantes, sino que determinara el valor de y. ¿Vale? Acá está, encuentra el valor de y. Yo hasta ahorita lo único que he determinado es que este triángulo y este triángulo deben de ser semejantes. Pero el ser semejantes sí me da cierta información, porque entonces los lados deben de ser proporcionales. Quiere decir que si hago la división de los lados correspondientes de los lados del triángulo grande entre los lados del triángulo pequeño, tendremos el mismo resultado. ¿Sale? Y acuérdense que para saber cuáles son los lados que corresponden me debo de fijar en los ángulos. Por eso aquí en esta figura remarco cuáles son los ángulos iguales. Ya vi que este es igual a este es el de 90 y este es el de 90. Y como los triángulos son semejantes, pues este ángulo de acá tiene que ser igual al ángulo que me falta acá, que es este de acá. Por eso este y este los pongo en azul. Y de esa forma sé cuáles son los lados que se corresponden. Por ejemplo, si tomo el 6, tiene el ángulo de 90 y el ángulo azul. Entonces acá está el ángulo de 90 y aquí está el ángulo azul. Entonces el lado que le corresponde es este, que es 3. ¿Qué lado le corresponde a Y? Y tiene el ángulo azul y morado. Acá está el ángulo azul y el morado, que es 5. Entonces el que se corresponde con Y es 5. Y este, que no tiene nombre, pues es el que se corresponde con 4. Ahora, al ser los triángulos semejantes, si yo hago la división, por ejemplo, Y entre el que le corresponde, que es 5, me va a dar lo mismo que si divido 6 entre el que le corresponde, que es 3. Y entonces de esa manera obtengo una ecuación. Acá ya la escribo, ¿no? Acá vuelvo a escribir lo mismo que decía. 6 tiene el ángulo en azul y el de 90, que se corresponde con 3. Y Y tiene el ángulo azul y de rosa, que es el que se corresponde con 5. Y entonces si hago la división Y entre 5, me da lo mismo que 6 entre 3. ¿Por qué? Porque son proporcionales, porque son semejantes los triángulos. Y esta ecuación pues ya me sirve para calcular el valor de Y. Acuérdense acá, pues tengo el 1 entre 5 para quitar los usos inversos multiplicativos, es decir, este lo multiplico por 5 y este también. Si este lo multiplico por 5, solamente me queda Y si este me quedó multiplicado con 5, que es lo que tengo aquí escrito. Y ya nada más hago la multiplicación de fracciones. 5 por 6, 30. Aquí, aunque no tiene, acuérdense que se divide entre 1. 1 por 3, 3. Y 30 entre 3, pues ya me da 10. Es decir, Y vale 10. Vamos a ver un ejemplo más. Aquí en esta configuración que tengo, me piden que encuentre el valor de X y además me dan otra cosa. Me dicen que la línea OP, acuérdense que estas dos rayitas así que se lee como paralela. Me dicen entonces que la línea OP es paralela a la línea MN. Acá en la configuración aquí está OP, o sea, esta línea es paralela a MN. MN está acá. Entonces, esto me dice que esta línea de acá es paralela a esta línea de acá. Y fíjense, esta es una de las situaciones que teníamos para ver cuando dos triángulos son semejantes. Como esta línea es paralela acá, quiere decir entonces que este triángulo de acá, el LOP, es semejante al triángulo LMN. ¿Por qué? Porque están en posición de tales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que escribo acá? Al ser OP paralelo a MN, los triángulos LOP, LOP, que es el triángulo pequeño, y el triángulo LMN, o sea, el triángulo grande, pues deben ser semejantes porque están en posición de tales. Y entonces hago lo mismo de hace un rato, puedo hacer los cocientes de los lados del triángulo grande entre los del triángulo pequeño y esos valores tienen que ser iguales porque son proporcionales. Ahora, voy a regresarme a la figura para que vean cuáles son las partes proporcionales. Fíjense. Acá
este se va a corresponder con el lado grande del triángulo, con este. Otra vez, esta medida de acá, de aquí a acá, que mide 6, se correspondería con desde acá hasta acá. Esta medida de aquí a acá se corresponde con la medida de acá hasta acá. Y esta medida, el 7, es el que se corresponde con 4. Entonces, otra vez, al ser los triángulos semejantes, si yo hago las divisiones de los lados correspondientes, los resultados van a ser iguales. Entonces, este se corresponde con este, o sea, divido 7 entre 4. Y el otro sería dividir este entre este que mide 6. Pero fíjense, este no mide X. De aquí a acá mide X. De aquí hasta acá, pues va a ser X más 6. Otra vez. Si este, por ejemplo, fuera 3, de aquí a acá me dicen que es 3. Pero de aquí a acá es 6. O sea, este lado en el triángulo grande sería 6 más 3. En este caso, bueno, me están dando X, entonces sería 6 más X o X más 6, que es lo mismo. Entonces, las proporciones serían así. El triángulo grande tiene un lado que mide 6 más X, que es todo este lado, entre 6. Por eso hago aquí 6 más X entre 6. Otra vez me regreso a la imagen. Y el otro, del triángulo grande, el lado acá es 7 y el que se corresponde es este, que es 4. Por eso entonces esto sería igual a 7 entre 4. Y ya tengo entonces la proporción 6 más X entre 6 es igual a 7 entre 4. Y esta pues es una ecuación. Acuérdense que yo lo que me están pidiendo en el ejercicio es encontrar el valor de X. Pero con esta ecuación pues ya lo puedo hacer. En primer lugar, como aquí tengo este 6, puedo quitarlo usando inverso multiplicativo, es decir, multiplico todo por el inverso de 1 entre 6, que es 6. Entonces esto lo multiplico por 6 y este por 6. Acá al multiplicar por 6 se cancela con este y me queda 6 más X. Y aquí me queda 7 entre 4 por 6. Acá ya lo escribo. Entonces me queda de un lado 6 más X y del otro 6 por 7 cuartos. Y este ya lo multiplico, es una multiplicación de fracciones. 6 por 7, 42. Aquí sería 1 por 4, 4. Y estos tienen mitad. 42 entre 2 me da 21 y 4 entre 2 me da 2. Y entonces me queda la ecuación 6 más X igual a 21 medios. Y ya para encontrar el valor de X, pues este 6 lo paso para acá usando su inverso aditivo. Es decir, está sumando, queda aquí de este lado restando, que es lo que escribo acá, ¿no? El 21 medios. Y este con su inverso aditivo, pues me queda como menos 6. Y entonces ya nada más para encontrar X, pues hago la operación 21 medios menos 6. 6 lo pongo como fracción en medios, ¿no? Acuérdense que cada entero son 2 medios, entonces 6 son 12 medios. Y acá acuérdense que cuando el denominador es el mismo, se deja el denominador y solamente se hace la operación en los de arriba. 21 menos 12 me da 9. Y eso quiere decir entonces que X vale 9 medios. ¿Sale? Con eso terminamos esta actividad. Solamente les dejo entonces de tarea hacer estos dos ejercicios que son muy parecidos a los que acabo de hacer. Acá en cada uno tengo que encontrar el valor de X. En este caso me están diciendo que la línea AB es paralela a la línea CD. Y otra vez fíjense qué quiere decir esto. Para empezar, este ángulo y este ángulo son iguales porque son opuestos por el vértice. Y acuérdense que si esta es paralela a esta y esta les intersecta, acuérdense que una de las cosas que vimos es que ángulos alternos internos son iguales. Y entonces quiere decir que este ángulo y este ángulo deben de ser iguales. Igual este ángulo y este de acá deben de ser iguales. Quiere decir entonces que este triángulo y este triángulo son semejantes. Y entonces ya nada más tengo que hacer las divisiones entre los lados que se corresponden. Ya les dejo a ustedes que hagan como yo le hice, iluminen cuáles son los ángulos que son iguales para que puedan hacer las divisiones, para saber si es este entre este o es este entre este o al revés, este entre este o este entre este, dependiendo cuáles son los ángulos iguales. Acá sucede algo parecido, tengo que encontrar este valor, el valor de esta X, pero otra vez este ángulo de acá y este ángulo de acá pues deben de ser iguales, porque son opuestos por el vértice, ¿no? Como me dicen que BW es esta línea, y YX es esta línea, son paralelas, y pasa lo mismo que acá, al ser esta, paralela a esta, este ángulo y este ángulo son alternos internos, deben de ser iguales. Igual este ángulo y este son alternos internos, deben de ser iguales, y por lo tanto estos triángulos, este triángulo pequeño
y este triángulo grande deben ser semejantes y por lo tanto sus lados deben ser proporcionales y entonces tengo que ver cuáles son las divisiones que puedo hacer, si es x entre 20 o x entre 15 y eso va a ser igual a 8 entre 15 o a 8 entre 20 y ya tengo una ecuación, la resuelvo y voy a encontrar el valor de x, ¿sale? Entonces intenten resolver los ejercicios, ya saben que si tienen dudas me escriben por el chat de Classroom. Con eso terminamos la actividad del día de hoy.